Cuando el feminismo se reduce a una condición biológica, el ser mujer se ha convertido en una nueva puerta de la ultraderecha o de la derecha a secas para ganar posiciones de poder. El discurso parece simple. Las mujeres no necesitan cuotas de género ni colectivos para triunfar. Aspiran, como ellos dicen, como dice el partido español Vox, a un modelo de mujer libre e igual al hombre. Descreen de los colectivos de mujeres, pues aseguran que las personas son independientes, libres, sin necesidad de ninguna colmena. Y así con la mano en la cintura están en contra de la violencia de género porque, dicen, la violencia no tiene género. También luchan por el derecho a la maternidad, pero entendido ese derecho como la criminalización del aborto. Prohibido el aborto en Texas, hizo que salieran de ese estado 171,000 mujeres el año pasado. Para hablarnos de estas apropiaciones de la derecha, de este discurso terrible, está con nosotros Marta Lamas, una especialista y una investigadora constante que nos ha dado con regularidad mucha luz sobre estos temas. Gracias, Marta. Gracias, Javier. Mira, yo quisiera como empezar con un paraguas conceptual. Vamos. El tema es que las mujeres somos al mismo tiempo iguales y diferentes que los hombres. Somos iguales como seres humanos, claro, como ciudadanas, que tenemos derechos, pero somos diferentes por la sexuación. Las hembras humanas tenemos la capacidad de concebir, gestar, parir, ¿verdad? Que los señores nada más tienen la capacidad de fecundarnos. Pero el problema político, ¿no?, de decir que hay necesidad de reconocer al mismo tiempo la igualdad y la diferencia, ha sido un proceso muy complicado que algunas sociedades y algunas miradas políticas ideológicas, básicamente progresistas, de izquierda, socialdemócratas, como las quieras llamar, ¿no?, han entendido que hay momentos de la vida en donde tú tienes que tratar a las mujeres igual que tratas a un hombre, a nivel de un trabajo, de exigencia, de un rollo ciudadano. Es absolutamente falso. Pero que si las mujeres han concebido y están gestando y tienen una situación específica o acaban de parir o están amamantando, tú tienes que hacer una diferencia. Y esto de la diferencia llevó hace muchos años, primero a la Unión Europea, a la Comisión Europea de Derechos Humanos, a decir que los procesos de la vida que han puesto a las mujeres en un lugar subordinado con respecto a los hombres en la vida pública y en la vida laboral, igual trabajo no es igual salario, no hay acceso a cierto tipo de trabajos, etcétera, requerían lo que se llaman acciones afirmativas, que son pequeñas palancas donde se reconoce que es necesario, bueno, impulsar a las mujeres. Eso llevó al gran debate de paridad que aquí en México ya se dio y ya tenemos la paridad en los puestos políticos, que quiere decir pues que si la especie humana básicamente somos mitad hombres, mitad mujeres, a veces no es 50-50, sino 48-52 o una cosa así, pero básicamente mitad y mitad, pues que los puestos de toma de decisiones deberían de ser mitad y mitad, ¿no? Esta discusión, curiosamente, en los últimos años, con este avance de una postura ultraconservadora, con un avance de la derecha en muchísimas partes en Europa y también lo vemos en América Latina, ha llevado, por un lado, a una especie de mistificación de la mujer con M mayúscula, ¿no? Entonces hay que protegerlas y pobrecitas, en vez de darles, no sé, oportunidades y abrirles cancha para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y por el otro lado, este tema de usar a la mujer para negar el surgimiento de otras nuevas identidades. El feminismo, hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? A mitad del siglo XX, hubo un avance conceptual de separar que una cosa es el sexo, la sexuación, lo que te hace hembra o macho o persona intersexuada, a la identidad y a la conducta, que eso es lo que ahora se llama género. Por eso se habla de identidad de género, conductas de género, etc. Y con el tema de la identidad, lo que aparecieron fueron personas que teniendo una sexuación de hembra, de repente su identidad era de varón, de hombre. Claro.
o al revés, eran un macho biológico que de repente se sentían mujeres y la identidad es un tema muy complicado porque tiene que ver cómo se construye en el inconsciente, ¿no? Los procesos de identificación. Pero bueno, ya la mayoría de los países reconoce que no solo hay mujeres y hombres, que hay mujeres trans, hombres trans y personas que no se sienten ni mujer ni hombre, que son identidades disidentes, queer o de quimeras. Hay muchas formas de nombrarlos, ¿no? Pero lo que ha hecho los grupos de derecha es decir, no hablemos de esas identidades, porque hay un borramiento de las mujeres. O sea, y entonces es la preocupación de que si tú hablas de personas con la capacidad de gestar, por ejemplo, tú puedes hablar de una hembra humana, pero que desde siempre se sintió hombre y vivió como hombre y tomó testosterona, le salió bigote, etcétera, y de repente a los 20 y tantos años o 30 y tantos años decide que tiene la capacidad instalada para poder concebir, gestar y parir y decide tener una criatura. Esa es una persona con capacidad de gestar. Y ya muchísimas de las leyes han planteado pues que todos los temas de salud reproductiva, aborto, etcétera, ¿no? Lo que contabas de Texas, ¿no? El derecho al aborto como un derecho fundamental. Que pensamos que los derechos ganados ya están y hay que estar luchando porque se mantengan. Hay que estar ¿Qué luchando. cosa? Estados Unidos es el ejemplo más cercano. Y luego tenemos a Francia, que metió el aborto en la Constitución. Pero lo que te iba a decir, esa persona que puede parecer un hombre porque tiene aspecto de hombre con sus bigotes y todo y de repente trae una panza, pues es una persona con una identidad distinta del orden normativo y tiene derecho también a acceder a la ILE, que la tenemos en México, interrupción legal del embarazo. Entonces, tu entrada que leías mezcla todo esto, mezcla que hay un debate conceptual sobre qué es sexo, sobre qué es género, sobre quién y su identidad. Pero cómo se ha apropiado, cómo se ha metido, porque es muy exitoso, la verdad, lo que están haciendo. Es muy exitoso. Y peligroso. Y por una razón. Desde que surge la segunda ola del movimiento feminista, digamos con fuerza a mitad de los años 70, el que en ese momento era obispo, Ratzinger, que luego fue papa, se da cuenta de que lo que el feminismo está planteando es que las personas pueden ocupar los puestos en la sociedad independientemente del cuerpo que tengan, ¿no? O sea, para ser director de algo puede ser cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Entonces hubo mucha preocupación y se empezó a hablar desde el Vaticano del borramiento de los roles, diciendo pues que Dios, si te hizo mujer, porque todos somos, se supone que producto de Dios, ¿no? Si Dios decidió que vinieras en cuerpo de hembra o en cuerpo de macho, en eso te tienes que quedar. Y empezó toda una línea de cuestionar eso. Esa línea va a cobrar fuerza en 1995, cuando es la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, en donde el Vaticano va a pedir que se quite el término género de los documentos de la conferencia, porque esa palabra género da la posibilidad al reconocimiento de estas identidades de género, y el Vaticano decía, entonces pueden aparecer 5 sexos o 6 sexos. No, sexos van a aparecer básicamente hembra, macho y personas intersexuadas, y géneros sí pueden aparecer muchos. Pero entonces me estás diciendo y me estás ayudando a ver que hay gobiernos que están contra esa política, muy a la moda del Vaticano, aquí en América Latina. De la mano del Vaticano, digamos, piensa tú, es decir, el Vaticano empieza a agarrar una campaña contra el género, ¿no? Lo ha dicho. Bueno, ahora, a principios del 24, Bukele en El Salvador y Milei en Argentina dijeron que sus gobiernos no van a tener perspectiva de género, ni lenguaje incluyente, ¿no? Y esto tiene que ver con este movimiento que arranca adentro de la Iglesia Católica, se extiende a las iglesias evangélicas y pentecostales, y que los grupos de derecha se montan y lo aprovechan. Y entonces tienes a Orbán, tienes a Trump, tienes a una serie de personajes, al PiS en Polonia, ¿no?, que han retomado
esta idea de lo natural. Hay hombres y mujeres y nada más, y no me muevan el tablero con otras identidades, y las mujeres vinieron al mundo para parir y tener hijos y no me estén hablando de derechos, de nada. Entonces hay un gran movimiento ultraconservador. Fíjate, en el 2012, las grandes cabezas en Europa que están organizando este movimiento, el que es el secretario del Foro Europeo de Derechos Sexuales y Reproductivos, es un señor que se llama Neil Data, saca un documento que se llama Restaurar el orden natural, que es el objetivo de estos grupos. Él hace una investigación. En esa investigación habla de cómo los grandes poderes económicos, entre ellos el señor Musk, por ejemplo, ¿no? Están dando dinero para restaurar el orden natural binario, sectario, cerrado. Para no desviarnos. Para no desviarse. Y para que el cristianismo siga siendo, digamos, el esquema de valores importantes. Claro. ¿Quién va de México? Un billonario mexicano que aparece, que él es el impulsor de las campañas, del movimiento en contra del aborto en México. En México. Patricio Slim Domit, el hijo de Carlos Slim, es el que está financiando en México eso. ¿Y eso cómo se organiza? ¿Para qué son los financiamientos? Para hacer los congresos de las familias, ¿no? En donde son congresos, el que hubo en México hace 2 años, ¿no? Con Paz Gutiérrez Cortina, con la gente de la Anáhuac, con el arzobispo, con pura gente muy conservadora que está muy preocupado que las mujeres se estén saliendo del huacal y quieran hacer algo más que ser madres. Entonces, es un movimiento muy fuerte, ya hay varios académicos que lo vienen estudiando desde hace más de 10 años en Europa. Aquí en América Latina está Sonia Correa, una brasileña que ha hecho una buenísima investigación sobre cómo se está moviendo eso. Y lo que implica es prohibir las materias de género, hacer bronca cuando salieron los libros de texto gratuito, claro, que sí, por primera vez, claro. Además por primera vez hablan de género, hablan de identidades, hablan de homosexualidad y heterosexualidad, ¿no? Y entonces real, claro. es el diablo. Bolsonaro decía que el género es cosa del diablo. Putin dice que los occidentales son unos degenerados y que es el satanismo, ¿no? Y es toda una campaña que también tiene una retórica de mucho miedo y de mucha amenaza. Fíjate que izquierda y derecha extremas se tocan en este punto. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Marta Lamas, ¿y cómo estamos en materia de género, de movimientos trans, etcétera? ¿Cuál es tu balance para tener un panorama más concreto con el que estamos interactuando todo el tiempo? Mira, el feminismo hoy son los feminismos. Hay una pluralidad de posiciones dentro del movimiento feminista. Hay grupos, digamos, yo pertenezco a una corriente de izquierda que acepta, digamos, a las mujeres trans, ¿no? Como compañeras de lucha y como seres que tienen que tener los mismos derechos que nosotras. ¿Esto quiere decir ¿no? que hay feminismo que no? Hay feministas que no. Hay feministas que dicen que no, que es mujer la que tiene útero o la que menstrua. Bueno, no, hay mujeres que son mujeres y todavía no menstruan porque son chiquitas o que ya dejaron de menstruar porque son como yo, una vieja, ¿no? Pero, digamos, sí hay un sector del feminismo que además se ha organizado también internacionalmente con una cosa que se llama la Declaración Internacional sobre la Mujer, que lo que están diciendo es esto de que como si surgen otras identidades, eso borra a las mujeres que somos las verdaderas mujeres por la biología. Oye, ¿es una minoría atacando a otra minoría o muchas minorías? Son sectores, creo que no son mayoritarios y no están atacando una minoría porque las mujeres somos la mitad de la población, están atacando a la minoría de las mujeres trans. Pero bueno, las personas trans, sean mujeres trans, hombres trans o personas queers, ¿no? Son seres humanos, deberían de tener los mismos derechos que tenemos los seres humanos. Ya, como te ves, como te vistas. Su promedio de vida son 35 años y eso se me hace terrible, claro. Es brutal, pero la Ciudad de México ha tenido una política muy buena con respecto a eso, con Claudia Sheinbaum. Es una política pública. Es una política pública. Se hizo una clínica específica para las mujeres trans, así como la clínica Condesa era para las personas con VIH, ¿no? De ahí va a surgirse, por la cantidad de demanda de las personas trans, la necesidad de hacer una unidad de atención especial para las... Aquí, por suerte, tanto nuestra presidenta electa como la gobernadora de la Ciudad de México, hay una continuidad y hay una visión política. Es decir, el que hayan nombrado Claudia en este momento a Citlali Hernández en lo que va a ser la Secretaría de las Mujeres, Claudia ya hizo en su gobierno, cambió el Instituto de la Mujer de la Ciudad de México por Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Y ahora está haciendo lo mismo en nivel federal. Y nombra a una joven activista, feminista de izquierda, que tiene muy claro el tema de las identidades. Y que toca realmente a la comunidad. Sí, sí. Bueno, y tiene un éxito porque además es simpática a morir, inteligente. Pero a lo que voy es... México sí se ha posicionado, digamos, como gobierno, este gobierno, ¿no? De manera muy abierta. Hace 2 años, organizado aquí en México, justamente Citlali y Clara y Claudia, y Nadine Gassman, todo el grupo del gobierno, el encuentro de la Internacional Feminista, que es una instancia, digamos, de izquierda, donde vino Irene Montero, que acaba de tener la bronca en España por hacer la ley de las personas trans, ¿no? Entonces creo que, digamos, este gobierno como gobierno tiene clara la película, va a tener broncas de que de repente va a haber por ahí a lo mejor una funcionaria antitrans, ¿no? Y entonces habrá que, pues un poco que capacitarlas y explicarles, oigan, aquí hay conocimiento sobre cómo se construyen las identidades y sobre qué implica, digamos, ser una persona trans en un momento determinado. Hubo un momento, como Morena es muy grande y es un movimiento en donde sí había algunas feministas trans en Morena, pero una cosa es que en la base pueda haber gente que no tiene todavía clara la película y otra cosa es que la línea del gobierno y las funcionarias que se van a hacer cargo de la política de género sí lo tienen claro. A pesar de esta claridad de política pública, ¿qué hace falta para mantenerla, para darle o direccionarla mejor? Yo creo que es importante siempre el debate público. Digo, y el debate público también es la tele, también son nuestros programas, también es el tema de la formación. Piensa que los seres humanos nos hacemos la idea de lo que es el mundo, pues a partir de los mensajes y de lo que vemos en la tele, las canciones, lo que nos dicen nuestros padres, madres, etcétera. Y todos tenemos la idea de que hay hombres y mujeres y nos cuesta trabajo cuando conocemos una persona trans entender pues qué es ser una persona trans, ¿no? Entonces creo que se necesita
más intervenciones pedagógicas, más debate público. Los libros de texto están Acciones en las muy bien. escuelas. En las escuelas, en secundaria creo que sería... Pero bueno, los niños de primaria también están viendo la tele y en la tele de repente empiezan a aparecer las drag queens y todo. Tú piensas lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia, Claro. con un desfile de personas... Que lo vieron muchísimos niños. Lo vieron muchísimos niños y protestó la Asociación de Obispos Católicos porque les parece un horror, porque Blasfémico. ellos siguen aferrados en que Dios dijo hombre y mujer, Adán y Eva, y no podemos salir sin entender lo que ha sido todo este proceso, digamos, del postindustrialismo que llevó al neoliberalismo y que también cambió simbólicamente las identidades de las personas. Fíjate que los niños, yo no les veo que tengan tema con no, nada. no. No se enfrentan, sino ven a una persona trans y simplemente le dicen, ¿tú eres hombre o mujer? Claro, le preguntan eso. ¿Cuál es tu...? ¿No? Y no tienen tema. Les aclaran eso y... Y además, Javier, estamos en un momento que se llama tecnofarmacológico, porque tanto la tecnología como la farmacología ha abierto horizontes para los seres humanos para muchas cosas. Trasplante de órganos, Claro. ¿no? Reproducción asistida. Una pareja estéril ahora puede recurrir, ¿no?, a un donante para poder tener una criatura. No, y hay Entonces, temas, por ejemplo, otra vez en Texas leí algo que tiene que ver con pues, esas formas de gestación no humanas que Claro. son como mecánicas y tienen un tema, ya no lo están haciendo porque consideran que es aborto recibir ese material genético e implantarlo en una mujer. Eso está mal. Eso Entonces las mujeres están moviéndose a otra parte también. Claro, y es el tema de cómo empieza el avance de la ciencia y de la tecnología a abrir caminos que antes no teníamos. Y por eso el tema conceptual es importante. Si entendemos que una cosa es el cuerpo biológico, pero que otra es la identidad construida en el psiquismo de manera inconsciente, tú te sientes hombre, te sientes mujer o sientes que no eres ni hombre ni mujer y que esas etiquetas ya no te bastan, eso no te quita ser una buena persona, una buena ciudadane, pues, ¿no? Entonces, hay muchos países que están modificando sus reglamentos. Aquí en México tuvimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando estaba Marcelo Ebrard, que registró el primer pasaporte no binario con el magistrade que luego fue asesinado. Así es, Pero así digamos, el gesto de Relaciones Exteriores, No, de fue decir, estupendo, caray. si hay una persona que no quiere que la casilla diga hombre o mujer, perfecto, pongan una X, ¿cuál es la bronca? Claro. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso, pero hay un tema conceptual de fondo. ¿Qué es el género? ¿Por qué la palabrita género, que en un momento determinado fue un concepto que aclaraba cosas, ahora se ha vuelto un dispositivo político y desde los púlpitos te dicen, cuidado con la ideología de género? Y entonces tú debes saber, Y yo espérense. decido qué es el género, además. ¿No? Desde el púlpito. Sí, claro. Y los que no estén conmigo, pues están ahora sí que Exactamente. reprobados. Estamos en una batalla cultural. Monsiváis nos hace mucha falta, Javier, Claro. porque las batallas culturales lo que logran es con narrativas y con retóricas de repente asustar a la gente. Entonces, bueno, hay como que decirles, a ver, espérense, vayan a las fuentes, entiendan qué es el género y vean por qué la mayoría de los países democráticos tienen unas políticas en donde México está en ese cuadro de países, ¿no? de poder entender que la identidad se construye de otra manera, no solamente con el dato de la biología. Y hay que decir también que en materia de género estamos muy adelantados muchas veces que países como España. Ay, no, bueno. Hay cosas que se están discutiendo allá que yo digo, wow. Y no solo eso, sino que el tema de que tienen dinero, la derecha española no solamente viene a México, sino que además como tienen dinero y hacen materiales y todo, hacen esta campaña de con mis hijos no te metas. ¿Y qué es esa campaña? Sí, sí. Para tener un PIN parental y poder decir que no haya educación sexual, que quiten la palabra género, que quiten la palabra homosexual. Entonces, sí hay una influencia de la derecha española en nuestro país que hay que estar como muy claros y observarla, ¿no? Bueno, vienen a tirarnos línea aquí. Sí. Se dan los casos, cada rato hay conferenciantes. Bueno, se la que tiran al PAN, ¿eh? Porque a los otros gobiernos todavía. no les hacen caso. Bueno,
¿Qué otras cosas tenemos que estar atentos, digamos, para mantener los derechos que se han ganado en estos terrenos? Bueno, creo que lo más atento tiene que ver con el compromiso ciudadano del activismo. Yo creo que es importante, ¿no?, informarse, creo que hay ya materiales, ¿no? Y creo que ver lo que están haciendo en este momento los cambios políticos. Es decir, para mí este nombramiento de Citlali Hernández como secretaria de la próxima Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y en la Ciudad de México, Clara Brugada también ya nombró a una feminista de larga data, ¿no?, a Dafne Cuevas, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí hay la necesidad de hacer intervenciones pedagógicas, hay necesidad de explicarle a la gente, ¿no? Es decir, yo puedo entender la sorpresa, como tú dices, de un adulto que de repente ve a una drag queen, ¿no?, a una persona que se ve que, bueno, que es muy masculina, aunque esté vestida y maquillada como mujer o lo que sea, ¿no?, y que se sorprendan, ¿no? Yo creo que la curiosidad y el disfrutar ante lo nuevo no lo tiene todo el mundo. La gente se asusta en primera instancia. Los niños tienen lo que tú dijiste, ¿no? No tienen Pero tema, México, te digo, el gobierno, tanto el de la Ciudad de México como el federal, tienen muy clara la política con respecto a lo trans, de dar servicios, atención médica, y creo que el movimiento además está muy activo y que no va a dejar, digamos, de estar empujando eso. Y luego darnos cuenta que esos pequeños detalles de yo no acepto a las mujeres trans, o que en la universidad, en la UNAM, que ha habido problemas en filosofía y letras porque las chicas muy radicales no querían que las estudiantes trans entraran a sus baños, ¿no? Porque como tienen pito, podían violarlas, ¿no? Entonces, y son las que sueñan y viajan a Europa, donde los baños son para todos. Claro, el tema de los baños, no sabes, es un gran tema, ¿no? De por qué tenemos baños de mujeres, como si uno de entrara a un baño y hombres. se desnudara totalmente y véanme todos. O sea, tú te metes a... Y además, ¿cuál es el problema, digamos, con el desnudo? También a estas alturas del partido, digo... Después de todo lo que circula en la web, a la que tienen acceso entonces, todos. Evidentemente estamos enfrente de una gran batalla cultural en donde la sexualidad y la procreación siguen siendo dos temas en donde la derecha está poniendo todo su dinero, toda su energía para prohibir el aborto, prohibir la gestación subrogada, para prohibir reproducción asistida, ¿no? Son prohibiciones, 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 en vez de decir, a ver, bienvenides a la humanidad. Tenemos tantas cosas que resolver graves en nuestro país para estarte fijando de si es hombre, si es mujer, que sea como quiera. Quieres que te hable en la E, que te hable en la U, en la O, en la I, como quieras. Claro. Eso no modifica la conducta de las personas. Entonces, sí creo que el debate público y las intervenciones pedagógicas son importantes y tengo muchísima esperanza de que este gobierno federal y de la Ciudad de México, que es el que me toca a mí, impulse estos procesos de educación, de qué es el sexo, qué es el género, por qué hay personas con identidades que se salen de la norma de Adán y Eva, ¿no? Y qué consecuencias tiene en este momento querer tapar el sol con un dedo, no regular los protocolos. Por los otros. Claro, o por los chavitos, las chavitas que están queriendo a lo mejor explorar qué se siente ser niña, niño, niñe, ¿no? Y que tiene que haber una política como ya hay en otros países, donde la Secretaría de Educación Pública acepta que una niña que entró como Lupita, primero y segundo y tercero de primaria, y en cuarto año decidió que quería ser Juanito, pues que le reconozcan esos 3 años, que le acepten que es Juanito y al final del ciclo escolar habrá que ver. Los nombres y las etiquetas pueden cambiar, lo que no cambia es el ser humano. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Marta Lamas. Javier, gracias a ti, qué rico. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, los espero la próxima semana.